Hola, buenas tardes para todos y para todas nuevamente. Es un placer para mí saludarlos a esta hora. Gracias por estar en este canal, gracias por estarse, por quedarse, por suscribirse, por comentar cada video. Yo estoy tratando de responderles a casi todos y también por compartir cada video que subimos a diario en este canal. Ya somos una red de cerca de 30,000 personas y a todos les agradezco por quedarse acá, por estar en este canal. Hoy ya hablamos, digamos, un poco sobre la tragedia de Cundinamarca, una avalancha que arrasó y mató a 14 personas fallecidas, cerca de 20 desaparecidas. Durante esta mañana lo hablamos. Pero ahora vamos a hablar de otra noticia bien importante que esta mañana, de hecho, conoció la W Radio y pues informó en primicia que el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, le pidió la renuncia a la señora ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este escándalo por una presunta gestión irregular suya ante Migración Colombia para permitir que su hijo saliera del país sin cumplir los requisitos legales, presuntamente. Esto, por supuesto, pues lo definirá un juez, pero por ahora, pues definitivamente esto se conoció por parte de Migración y esto tiene a la funcionaria contra las cuerdas. Esto después de varias salidas que ha tenido la ministra, que no han sido aceptadas ni siquiera por miembros del gobierno nacional, pero esto ya está investigado por la propia fiscalía. Para hablar de este tema, de esta posible salida, ya casi inminente salida de la ministra, estamos con dos congresistas, el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático. Gracias por estar en este canal. María Camila, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo a mi colega, el representante Ocampo, y a todas las personas que nos están siguiendo a esta hora. Exactamente, pues saludamos a esta hora al representante Alejandro Campo del Pacto Histórico que nuevamente nos acompaña hoy. Gracias, representante. Hombre, María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti, para nuestros televidentes, para el senador Ciro. Buena tarde y qué chévere estar aquí con ustedes. Yo creo, representante, que es mejor de pronto sin los audífonos porque le está sonando un pitico ahí como raro. Pero mientras usted hace eso, quiero preguntarle al senador Ciro. El senador, de hecho, ha estado desde el principio incluso muy atento a una moción de censura contra la ministra Vélez. En esa ocasión no recuerdo muy bien por qué era, probablemente por un informe tal vez que se filtró con datos erróneos sobre las reservas de gas y de petróleo, que fue utilizado por miembros del gobierno nacional en Davos, Suiza, y pues por eso miembros del Congreso pues cuestionaron el trabajo de Vélez como ministra. ¿Qué ha pasado desde ahí, senador? María Camila, yo me devuelvo un poco más. Si usted recuerda, todo comenzó con el recién nombramiento de ella como ministra de Minas y sale a decirle a los colombianos que teníamos que importar gas de Venezuela, que eso era una necesidad y que eso era uno de los proyectos del nuevo gobierno. Y ahí comenzó toda esta polémica con su nombramiento, pero sobre todo por la falta de conocimiento técnico de la cartera más importante pues, de estos 4 años, porque indiscutiblemente es un sector que ha sido atacado por este gobierno, el sector de la minería y de los hidrocarburos, y es el sector que, pues, irónicamente le está salvando la vida al gobierno por las regalías históricas que se aprobaron en el último proyecto bienal de regalías, y segundo, por la inversión extranjera que ha llegado a raíz de los buenos precios y también pues de las exportaciones, que obviamente eso permite un mayor ingreso de dólares y obviamente que también alivie una tasa de cambio como lo estamos viendo en los últimos días. Entonces, irónicamente lo digo porque es un sector al que dejan una persona que no tiene un conocimiento de técnico de la cartera cuando dice que hay que importar gas de Venezuela. Segundo, cuando el problema que tuvimos, que ustedes recordarán, con la viceministra Belisa Ruiz, que terminó saliendo, que hablaba de muchas de las cosas que conocía al interior del ministerio, y después de eso, pues vemos lo que ocurre con el hijo y la salida y el caso de migración y todo el escándalo que se ha conocido por los medios de comunicación. Yo creo que el gobierno se demoró en sacarla. Es importante tener una persona que conozca la cartera, que tenga una capacidad y experiencia en el sector.
ya que es un sector estratégico y más que el mismo gobierno lo ha dicho, hablando de transición energética, y se lo dijimos en esa moción de censura, en ese debate que se hizo en el Senado de la República, que han hablado mucho de transición energética, pero han atacado la minería y los hidrocarburos, que quieren acabar ese sector. Y entonces quieren hablar de energías limpias, y lo que hicieron en el plan de desarrollo fue aumentarle los impuestos a las energías limpias, a energías alternativas, y nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso, sin hidrocarburos, sin minería, y tampoco estamos viendo que lleguen proyectos de energías limpias por la falta de incentivos, porque aumentan los impuestos y porque los proyectos que estaban este gobierno no los ha impulsado y antes se están yendo. Representante Ocampo, una cosa, digamos, es la falta de conocimiento a la que alude, por ejemplo, el senador Ciro Ramírez. Otra cosa es, digamos, las salidas en falso que ha tenido la, así lo han calificado, ¿no? Yo no, lo han calificado salidas en falso de la ministra en distintas oportunidades refiriéndose a el tema que le concierne. Y lo otro es, pues, un presunto tráfico de influencias, que acá ya estamos hablando de un delito, ¿no? De llamar a un funcionario, de hacer que el hijo pase sin los requisitos legales para reunirse con él, por X o Y razón, pero eso, digamos, no lo puede hacer ningún ciudadano, ¿no? Yo quisiera empezar desde atrás, como empezó el senador Ciro. Lo primero es que en Colombia hay un gasoducto con Venezuela que se construyó en el gobierno de Álvaro Uribe. Y usted no construye un gasoducto con Venezuela si no tiene previsto traer gas de Venezuela a Colombia. Entonces, la primera idea de traer gas de Venezuela a Colombia no fue el gobierno Petro, fue el gobierno Uribe. Y lo hizo, además pienso que muy bien pensado, porque los precios en algunos momentos o en todo el tiempo eran mucho más favorables en Venezuela, y durante un momento de crisis o problemas que hemos tenido, podríamos allí abastecer el país. Creo que fue una idea muy bien pensada. Yo lamento que hoy la critiquen, digamos, porque fue una idea que tenía varios aspectos. Uno es que a futuro, en un futuro, después de que la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo los estudios en Colombia, miramos cómo ha descendido nuestra curva. Qué pena que sea acá los camiones, Sara. Nuestra curva de producción de petróleo por día, ya no ni siquiera hacemos 1 millón de barriles por día. Había proyectado un tema de gas a 25 años y creo que eso fue una muy buena medida, ¿sabes? Yo creo que cuando Uribe planteó ese gasoducto de Venezuela a Colombia, creo que lo hizo, que fue muy bien pensado. El no haberlo utilizado, el dejar que se nos vaya dañando ese gasoducto, no hacerle mantenimiento, creo que es un error muy grande. Pero entonces, cuando Irene dice eso... de la ministra. Sí, pero entonces cuando Irene dice eso y cuando habla de eso, está hablando en un proyecto que nos costó millones de dólares a los colombianos, que lo impulsó el gobierno de Uribe y que en algún momento se hizo para eso. Usted no construye un gasoducto para no hacerlo. Entonces lamento mucho que el Centro Democrático hoy no reconozca una buena iniciativa que tuvo en su mismo gobierno y se dedique solamente a atacarla porque fue de Irene. Lo segundo, digamos, Colombia es un país que necesita hacer un tránsito. El mundo necesita hacer un tránsito hacia energías limpias. Nuestro plan de desarrollo lo tiene así. Creo que también hay que ser sinceros al decir que en el plan de desarrollo nos hundieron el artículo más importante sobre el tema de producción de hidrógeno verde y de permitir que Ecopetrol pudiera hacer desarrollo en otro tipo de energías, en este caso energías limpias, porque aquí sí hay un doble discurso, no del senador Ciro ni mucho menos, sino de una clase del país que, digamos, habla de ese tema, pero tiene que mantener a cómo sea un desarrollo que hay en Ecopetrol. Y ese desarrollo de Ecopetrol, que es importante para las rentas del país, que es un tema, es una renta muy importante que se va a ir agotando según el mismo estudio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no de nuestro gobierno, sino estudio que nos dejó el gobierno de Iván Duque, donde dice que al 2028, por ejemplo, podemos estar desarrollando menos de 500,000 barriles por día. Es un tema que hay que ponerle cuidado. Hoy, por suerte, digamos, es un momento muy difícil. Cuando hablamos de los hidrocarburos, hay que contarle al país que para poder tener un pozo de exploración ya, digamos, produciendo petróleo es un proceso de unos 10 años. En el proceso del presidente Juan Manuel Santos no hubo nuevos procesos, nuevos pozos. Se inician unos en el proceso de Duque y se inicia el tema de los offshore nuevos con nosotros y alrededor del 2025 están alrededor de 6 pozos. Es decir, también Colombia tuvo una parálisis que no es de nuestro gobierno. Entonces, no puede ir el gobierno Petro donde Irene a decir, hoy aparece un nuevo pozo. No, eso se demora 8 años más o menos. El proceso del gobierno pasado, por ejemplo, apenas ahora cuando se descubran
van a hacer en contingencia, luego hay que pasar las reservas. Es decir, el petróleo no aparece en 4 días, en 6 meses, un año. Nuestro gobierno seguramente, si descubriera un yacimiento, no alcanza a hacerle el proceso de explotación y a pasarlo en reserva. Entonces, no es tan fácil. Nuestra política de hidrocarburos es una política que primero tiene que diseñarse con una ruta de 15, 20 años para ir mirando dónde podemos actuar. Eso es un tema diferente. Pero permítame, voy de nuevo a la pregunta con respecto a la salida inminente de la ministra, porque no se da gracias a sus políticas, ni se da gracias a lo que ha dicho la ministra, ni se da gracias a su gestión, sino se da gracias a una presunta gestión irregular ante Migración Colombia. ¿Esto no le merece la salida a la ministra? Yo voy a ser muy enfático con lo siguiente. Lo primero, yo quiero decir que ningún funcionario del gobierno Petro está por encima de la ley. Y que todas las actuaciones que van en contra de la ley tendremos que afrontarlas todos en los estrados judiciales y ante las autoridades competentes. Pero también creo que aquí hace falta que conozcamos la verdad jurídica del caso. Digamos, a mí me quedan muchas dudas al respecto, porque es un trámite que se puede hacer hasta por un correo electrónico, pero que haya llamado al funcionario que estaba atendiendo el caso, quien está en el aeropuerto. Yo sí quisiera, digamos, que se nos presente en verdad cómo fue el hecho, conocer, digamos, de primera mano jurídicamente qué sucedió, poder tener la declaración del funcionario a cual supuestamente coaccionaron o lo que pasa el tráfico de influencias. Pero si hubo un tráfico de influencias o hubo un delito, cualquier funcionario de nuestro gobierno, como cualquier colombiano, debe afrontarlo y responder ante las autoridades. Nosotros somos el gobierno del cambio y no estamos proponiendo que la ley nos aplique a nosotros. Senador Ramírez, ¿cree que hace falta, digamos, una investigación más exhaustiva para tomar la decisión de sacar a la ministra del gabinete Petro? Yo pienso que eso le corresponde a las autoridades responder, porque pues la competencia la tiene un juez de la República en el posible cometimiento de un delito. Eso ya le corresponde pues y a la Fiscalía General de la Nación. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que yo digo es que eso, sumado a una gran cantidad de polémicas y de malos manejos y de salidas en falso y el problema con la viceministra, el desconocimiento técnico de la cartera, es un todo que obviamente lo que permite que yo diga que se demoró el gobierno en sacarla, en dejar que alguien con experiencia y conocimiento técnico lidere una cartera que le está salvando la vida al gobierno, y lo repito, irónicamente, un sector que ha sido muy atacado por este gobierno. Entonces, no es solo esto, es todo. Y obviamente ya cuando hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, pues obviamente no le permite a ella que esté concentrada en la ejecución de su cartera, en la ejecución de las políticas, planes y proyectos del Ministerio de Energía y de Minas. Entonces yo creo que sí es importante que el gobierno le permita tener una persona que conozca, que tenga un buen diálogo con el sector, con la ACP, con la Asociación de Minería, con todos los sectores estratégicos, y que esto fluya. Claro, el gobierno ganó con un discurso que ya sea que no quiere la minería, que no, eso ya es otro cuento, pero que por lo menos haya un buen diálogo y una persona que tenga hoy una capacidad y que esté libre de poder desarrollar políticas, planes y proyectos, y que no esté obviamente defendiéndose ante la Fiscalía y a su vez liderando una cartera tan estratégica para el país. Pero senador Ramírez, ¿usted cree que esa persona sí puede llegar, es decir, independientemente del gobierno nacional y de sus políticas, por supuesto, esa persona sí puede llegar, una persona que esté abierta al diálogo, etcétera? Pues María Camila, la verdad yo no sé, porque es que ¿a quién le creo, María Camila? Al ministro de Hacienda, que una vez dice que sí van a permitir exploración y explotación, o le vamos a creer a otro ministro que llega y dice que no quieren exploración y explotación, porque es que el gobierno nos tiene acostumbrados que por un lado el gabinete dicen que no quieren más hidrocarburos y minería, y a veces cambian la palabra y dicen que sí quieren exploración y explotación. Entonces no sabemos el gobierno al fin para qué lado está. Van a Davos y dicen una cosa, en foros internacionales dicen otra, y a su vez dicen que no, que es que sí van a permitir. Hace poco vi en los medios de comunicación que sí van a permitir exploración de gas y de hidrocarburos. Entonces el gobierno ha sido, digamos, no claro con respecto a la política de exploración y explotación de hidrocarburos, gas y minería, y creo que eso también ha faltado. Lo que sí creo que podemos comenzar, y le haría bien al gobierno, por lo menos una persona que conozca y que haya tenido experiencia en la cartera. Con eso comenzaríamos bien. Representante Ocampo, sobre esto específicamente que dice el senador Ramírez de
la falta de coherencia por parte del gobierno en distintos escenarios nacionales e internacionales sobre si van a permitir o no exploración y explotación. ¿Qué cree? No, yo lo explicaba ahora por eso, es decir, el gobierno ha dicho que se respetarán los compromisos y los contratos que se tienen firmados. El gobierno habló de cuántos pozos van a existir, de cuánto está explorando, de qué tenemos en contingencia, de qué tenemos en reservas. El caso de los pozos offshore van a seguir todo el proceso. Lo que el gobierno ha dicho es que no va a invertir o que no está pensando en invertir ahora en nuevos procesos. ¿Por qué? Porque un proceso de hoy, de lo que nosotros tenemos, creo que es poderle darle mayor utilidad, tenerle mayor ganancia, pero también, digamos, permitir que los procesos anteriores se puedan desarrollar. Un pozo en Colombia, les digo, no se demora 3 años, es un proceso alrededor de 8 años. Entonces, una cosa es la exploración, otra cosa es la explotación. En fase de exploración hay muchos procesos. Solamente en este gobierno alrededor de 700 millones de dólares que han ingresado de inversión extranjera para estos procesos. Entonces, son dos cosas diferentes. El gobierno ha dicho, se respeta lo pactado, se respeta lo firmado, pero tenemos que ir comenzar a migrar. Y además lo que ha dicho el mundo y lo que han dicho, digamos, las Naciones Unidas frente al tema de Colombia, cómo tenemos que ir migrando y cómo haciéndolo, pero no estamos diciendo vamos a cortar el chorro, no, porque es una renta muy importante para el país y mientras que podemos sustituir eso, digamos, podemos dejar de explotar petróleo y mientras no se consume petróleo, pues Colombia tendrá que venderlo y miraremos cómo se va a sustituir esa renta, cómo el tema de la energía renovable. No ha sido fácil después de lo que nos hicieron en el plan de desarrollo y tumbaron ese artículo, toca volver a presentarlo. El desarrollo de energía limpia en Colombia va a ser muy importante si podemos sacarlo adelante. Si no podemos sacarlo adelante porque sectores políticos no permiten, pues no podremos. Pero ojalá permitan que Colombia pueda ir migrando hacia este nuevo proceso. María Camila, yo quiero decirle algo y es que el gobierno diga que va a respetar lo que ya está firmado y lo que ya está en ejecución. Eso ni siquiera hay que decirlo. Eso se entiende porque es política de Estado. Lo firmado se debe respetar. Es como si usted firma un contrato de arrendamiento con un arrendador. Pues que usted diga cualquier día, entonces venga, chao, yo no quiero cumplir. Le hacen cumplir. Eso no tiene que ni siquiera que decirse que se va a respetar. Eso es un contrato y como tal tiene unas condiciones que se deben cumplir. Eso independientemente que al gobierno le guste o no, eso ya está firmado. Y lo mismo los contratos que hay de exploración o de explotación en offshore. Entonces, eso no tiene ni siquiera que decirse. Lo que yo voy es que países mucho más desarrollados que Colombia se han demorado siquiera 10, 20, 30 años para seguir creciendo su matriz energética y su fuente de energías limpias. Se han demorado muchísimo, países mucho más desarrollados. Nosotros solamente en el gobierno Duque pasamos de 100 veces lo que producíamos en energías limpias en esos 4 años, haciendo una inversión importante, independientemente que la haga el gobierno o un privado. A lo que yo voy es que ese paso no se puede hacer de un día a otro. Entonces, lo que nosotros dejemos de hacer ahora, de exploración en gas, sobre todo en gas, si nosotros importáramos gas, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 5 veces la factura que le llega en el gas domiciliario a cualquier colombiano. Entonces, lo que nosotros dejemos de hacer en este momento de exploración, como lo dice el representante Ocampo, proyecto de maduración se requieren años, quizás décadas. Entonces, lo que dejemos de hacer ahora, las consecuencias negativas, las consecuencias las vamos a ver no en este gobierno, sino en futuros gobiernos en que vamos a tener que tener una dependencia energética de otro país y lo que estamos viendo es no repetir los errores que estamos viendo en el caso de Europa con Rusia o el caso de otros países con respecto a nuestra seguridad energética. Representante Ocampo estaba diciendo algo, pero está en mute. Eso. Sí, no, venga, son dos cosas diferentes. Es decir, en este momento no hay peligro en Colombia sobre el tema del gas, ¿no es cierto? Y sí, o sea, hay, digamos, en el proceso de exploración, en el momento Colombia. Dicho eso a futuro. No, y dos, no llegaría más caro si lo llegáramos cuando Uribe montó el gasoducto y durante todo este tiempo, de hecho, nos hubiera salido mucho más económico que la exploración nuestra. De hecho, hoy los precios de Venezuela son mucho más favorables que los de Colombia y eso lo ha sido siempre el tema de los hidrocarburos. Por eso no tendría sentido entonces que hubiesen construido en el gobierno de Uribe un gasoducto que nos tuviera a tirar nosotros gas que no tiene sentido para venderlo, fuese más económico. De hecho, cuando pensaron en Buenaventura, pensamos hasta en exportar gases del país hacia otras partes, es una buena idea, pero estamos planteando en un tema mucho más macro y yo no creo que el gobierno de hace 10 años sería pues lamentable si hubiese gastado más de 300 millones de dólares para una cosa que nunca iba a servir a utilizar y que iba a ser mucho más costosa. Hoy tendríamos que denunciarlos por detrimento patrimonial y por malos negocios porque hicieron entonces
una actividad y un contrato que nunca trajo beneficio a los colombianos y que no fue pensado ni siquiera para que saliera más barato. Entonces no se le daría por tiempo y nada por el estilo. Pero Colombia no está pensando en eso. Hoy tenemos fijo hasta el 2035 nuestras reservas de gas. Los contratos offshore van a hacer que puedan aumentar mucho más. Entonces no tenemos problema de ese estilo. Colombia tiene una seguridad energética en gasoducto que la tenemos, digamos, está bien. Y sí se podría hacer en proceso de exploración. El Estado puede tomar muchas decisiones frente al tema. Entonces todo lo que se había avanzado sigue avanzando. Este gobierno le ha dado viabilidad a muchos procesos, pero resulta que es que acá solamente se centra en el tema del petróleo y del gas, pero Minas es mucho más. Minas está en el tema de energía, Minas es un tema del código minero, es decir, no es solamente eso, pero acá sí hay un sector de los petroleros, de los hidrocarburos y esos amigos que se la montaron a Irene. Pero yo le quiero decir, por ejemplo, cosas importantes. En el tema del gas le fue bien, en el tema de las nuevas inversiones extranjeras frente al tema de los hidrocarburos le fue bien. Las comunidades energéticas han sido un hit, el poder llevarle electricidad a comunidades apartadas, de donde eso, por ejemplo, tenemos muchos problemas. El gobierno pasado nos dejó de los 500 mil millones de pesos que se perdieron en la Plata de La Paz, algunos iban para paneles solares de muchos sitios que no se pudieron hacer. Caso de Amazonas, yo presenté una denuncia sobre el tema de Amazonas de más de 23 mil millones de pesos en paneles solares que no pudieron operar. Este gobierno le ha tocado, y a Irene lo hizo, recomponer varios problemas de esos, permitir que muchas comunidades que no tienen paneles solares, que no tienen ni siquiera cómo prender un bombillo, pues pudieran llegar, y eso es un logro importante también. A ver, senador. La miden en el tema del petróleo, donde hay muchos intereses de algunas personas. No, representante, es que yo lo que quiero decirles es que yo no lo dije, lo dijo la ministra Irene Vélez, que no iba a explorar ni a explotar más, y lo dijo en un foro público ante todos los medios de comunicación y ante todo el sector. Segundo, si importamos gas se nos multiplica por 5 veces la factura del gas domiciliario a todos los colombianos. No lo digo yo, lo dice el sector. Y tercero, los proyectos de transición energética, que son los proyectos de energías limpias, hoy están fracasando. Y no tengo que decirlo yo, lo dijo la ministra Irene Vélez y lo dijeron también los medios de comunicación, incluso la misma empresa que se ha ido. Entonces lo que yo estoy diciendo es, comentando lo que son hechos fácticos de lo que va la política hoy de transición energética. Entonces, si atacamos al sector de hidrocarburos, no lo digo yo, lo dijo el gobierno con una reforma tributaria que quitó la deducibilidad de las regalías, que creó una sobretasa a la renta para el sector de hidrocarburos y que obviamente en diferentes pronunciamientos ha atacado al sector. Entonces uno diría, listo, vámonos a la transición energética, vamos a hacer mucho por las energías limpias. Los proyectos están acabando, están fracasando, y lo más importante, María Camila, es que en el plan de desarrollo, en un artículo, le suben los impuestos a los proyectos de energías limpias del 1% al 6%. Entonces, ¿qué es ese incentivo para traer inversión en energías limpias? Mire, yo creo que pero una cosa ahí, María Camila, digamos que no puede quedarnos como que es cierto, digamos, acá cuando hablan de atacar, no es cierto que el gobierno lo haya atacado, pero tampoco es viable, digamos, lo que Colombia tenga un diferencial con otros países frente al tema de los impuestos del petróleo. Es el colmo, ¿qué puso este gobierno en la reforma tributaria? Crear un precio, un valor promedio del galón, y después de ese valor promedio, pues los colombianos tenemos derecho a que el petróleo que sale del país le quede un impuesto al país. Es que no podemos hacer patria, no podemos hacer país defendiendo a las empresas extranjeras que vengan, se lleven el petróleo, que hacen daño ambiental y nos dejen los impuestos que nos deben de pagar. Ahí me distancio del senador Ciro. Creo que lo justo como pagan otros países lo que pusimos aquí. Oye, después de tal páganos, ¿cómo así que la inversión que se hace para la exploración luego la deduces de la declaración de renta de la persona? Pues eso no tiene sentido. Los demás colombianos de a pie no podemos hacer eso. Entonces no puede ser que el mayor renglón nos permita que saquemos petróleo y tengamos diferencial que beneficia muchísimo, exageradamente a las empresas extranjeras. ¿Cuál es el delito que después de cuando el balón está, Colombia pueda cobrar un impuesto? Hombre, no, eso sí, yo creo que hasta los economistas de derecha dijeron que era justo hacer eso. Cuando usted habla de una deducibilidad de las regalías las pagan los que explotan cualquier recurso natural no renovable, y que usted no pueda deducir ese pago, está pagando doble vez. Eso está prohibido técnicamente y todos los contadores... Una cosa es la doble tributación, Ciro, una cosa es la doble tributación y la otra cosa es el no deducible de un desarrollo.
Acá pasaban, es que ¿de dónde venimos? Venimos de un momento donde nadie quiso una reforma tributaria en el país, pero recuerden que había sectores que pagaban, que eran injusto lo que pagaban, y empezamos con la banca, mientras que un colombiano promedio tributaba el 30%, 35%, ellos están haciéndole el 16%. El sector de hidrocarburos se da más ventajas que el señor que de la panadería de la esquina, siendo más pobre el de la panadería. Y hoy no seguimos ni siquiera nivelados a lo que pasa en otros países. Es decir, Pero yo entiendo representante la Ocampo, defensa empresarial, pero no en Pero contra del país esas de los no son impuestos de los las cifras, colombianos. eso no son las cifras que hoy se manejan. Incluso en materia de tributación corporativa, en materia de hidrocarburos, Colombia hoy está por encima de cualquier otro país de la región y No, bueno, comparándonos con los que somos parecidos. Entonces eso es nuestro lugar. con respecto, yo creo que al tema de las cifras no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí sabemos y lo que sí es inminente, y quiero volver a la pregunta porque ya quiero cerrar esta conversación, y es la salida inminente de la ministra, representante Ocampo. La ministra se ha equivocado, digamos, saquemos el último incidente, que eso lo tendrá que ver la Fiscalía y la Procuraduría y los entes que investigan el tema. Pero la ministra Irene Vélez no se ha equivocado en su cartera nunca desde que entró al gabinete Petro. no, yo creo que la ministra Irene Vélez tuvo, digamos, como 3 entrevistas, una que habló de yo no sé cuántos billones y otra serie de cosas donde las cifras no le dieron. Y eso es diferente de cometer a un error de que le ha pasado a muchas figuras públicas, actores, actrices, cantantes han cometido un error o una frase, y otra cosa es que la cartera vaya mal. Yo voy a decir solamente 3 elementos para decirles que vamos bien. Y lo decía Ciro al inicio, aunque muchos economistas hoy están diciendo que el dólar baja por otras cosas, pero el comportamiento que ha tenido la cartera, el desarrollo frente al tema del petróleo, el no alarmismo en verdad en los mercados, el que los mismos empresarios que hacen parte del sector, digamos, no se han ido del país, porque acá dijeron que se han de ir a ir el país al otro día, que el dólar se va a ir a 5.000 pesos, no, es parte del manejo de la cartera del petróleo. Gran parte del desarrollo y la dependencia del valor del dólar tiene que ver con cómo se mueven los precios del petróleo, nuestro petróleo internacional y cómo se desarrolla. Eso es una parte, digamos, de tranquilidad. Yo creo que en el tema de energía le fue muy bien a Irene, el tema de comunidades apartadas, tratar de regular tarifas, creo que era necesario en el país. Lastimosamente, frente a eso, pues la autoridad ya dijo que debe hacerse de manera diferente, pero era necesario. Los servicios públicos en Colombia son demasiado altos, la ecuación no le está permitiendo a muchos colombianos poder pagar siquiera el recibo. Frente al tema de minas, creo que lo hizo bien, el tema de delimitación en varias partes, en varios parques, frente al tema del código minero, creo que lo hizo muy bien. Entonces creo que sí tuvo unos errores, tuvo, digamos, algunas, lo que llaman algunas metidas de pata en el medio frente a alguna entrevista o no, pero en el grueso de la cartera lo hizo bien. Bien, senador Ciro Ramírez, ¿algún comentario final? María Camila, yo cierro con esto. No lo digo yo ni lo dice el Centro Democrático. Ha sido claro la actitud del gobierno a través de la ministra de Minas de ser como atacando al sector de la minería. Hay que preguntarle al sector del carbón, hay que preguntarle a la Asociación Colombiana de Minería cuál fue la actitud de la ministra Irene Vélez. Hay que preguntarle al sector de los hidrocarburos cuál fue el diálogo que tuvo con la ministra Irene Vélez, cuál fue la actitud del gobierno en materia tributaria contra el sector, y también hay que ver cómo están los proyectos de energías limpias en Colombia. Por eso digo, irónicamente, como estos son proyectos de larga duración, hoy le está salvando la vida al gobierno esos proyectos que durante años se vienen madurando, se vienen trabajando desde la exploración, ahora en la explotación, que gracias al precio del dólar que tuvimos hace un tiempo casi en los 5.000, pues le ha permitido un ingreso mayor de dólares y obviamente inversión extranjera de proyectos que se han venido madurando durante los años. El problema que nosotros estamos viendo no es de para mañana. Lo que se ha hecho y el daño que se ha hecho por parte de esta ministra que ya se va, lo vamos a ver en unos años, porque ahí es donde va a estar el hueco. Pero sí es claro, una falta de conocimiento técnico de la cartera. Yo creo que eso ha sido claro a toda luz y es importante este llamado. No lo digo como partido de oposición y como congresista de oposición, lo digo como colombiano. Ojalá llegue alguien con experiencia y conocimiento de la cartera y que tenga un diálogo independientemente de las políticas o de la actitud del gobierno contra distintos X sector. Lo importante es que tenga algo y concentración para sacar adelante este país. Entonces yo simplemente le digo al gobierno, ojalá llegue alguien que conozca el sector y que tenga experiencia.
Vamos a ver qué va a pasar con esa persona que va a reemplazar a la ministra Irene Vélez. Lo que sí sabemos es que ya el presidente de la República le pidió la carta de renuncia. Ella está viajando desde Bruselas. Yo creo que ya debe estar en unos próximos minutos al aterrizar en Bogotá y luego pues ya tendrá esta reunión con el presidente. Y el presidente ha decidido simplemente pedirle su carta de renuncia por los últimos acontecimientos que pasaron en Migración Colombia. A nuestros invitados, Alejandro Campo, representante por el Pacto Histórico, muchísimas gracias por haber estado acá. No, a ti, María Camila, y a Ciro, que tengan buena tarde y un feliz día para todos. Y senador Ciro Ramírez, gracias. María Camila, usted por la invitación y me despido también de mi colega, el representante acá. Gracias a todos los que nos siguieron. Exactamente, gracias a todos y a todas las personas que estuvieron acá conectadas hasta el final. Para las personas que aún no se han suscrito, las invito a que lo hagan, a que comenten, a que le den like a cada video, pero sobre todo que se suscriban. Es importante que le den clic al botón suscribirse y así pueden estar muy atentos al contenido que estamos sacando todos los días para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao.